Hola, 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 muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy el profesor, ya no sé ni lo que escribo, el profesor con la doble S, ¿vale? Es muy importante. A veces es complicado de escribir porque no es fácil, es mucha presión, la doble S es mucha presión. Profesor.ingeniero, hoy os traigo ejercicio de electromagnetismo, bueno, en este caso concreto magnetismo. Vamos a hacer una aplicación práctica, bueno, un ejercicio sobre fuerza de Lorentz, ¿vale? Expliqué la teoría, estará aquí enganchada, arriba a la izquierda. Os recomiendo que la veáis porque ahí explico de dónde salen todas estas formulitas que voy a utilizar, cómo se crían en cautividad, ¿vale? Son muy importantes de entender. El vídeo teoría es absolutamente necesario. Bueno, en este caso concreto tenemos una espira, ¿vale? Semicircular. Tenemos aquí un semicírculo y por aquí está cerrado. Es una espira cerrada, obviamente. Por ella está circulando una corriente en este sentido, ABC, ¿vale? Es el sentido de circulación de la corriente. Y tenemos un campo magnético constante de sentido saliente, ¿vale? Es decir, viene aquí y me da en la cara, es de sentido saliente hacia mí. Bueno, el campo B es constante y me piden que calcule la fuerza sobre esta espira cerrada. Bueno, voy a demostrar, y lo voy a demostrar al final del vídeo, porque siempre que tengamos una espira cerrada la fuerza resultante va a ser cero, ¿vale? Va a ser nula, se anula. Pero bueno, lo vamos a demostrar segmento a segmento y al final con una formulita un poquito más genérica que vais a decir, cáspitas, si esto era casi obvious. Entonces, en primer lugar vamos a considerar que esto tiene un radio R, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar solo con letras, ya estamos en un curso que no se puede trabajar con números, hay que trabajar con letras para dejarlo todo genérico, con fórmula. Entonces, la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una porción de L, ¿vale? De corriente, según lo que he explicado en el apartado de teoría, el diferencial de fuerza que aparecerá en una porción de L de un circuito conductor, ¿vale? Esta es la ecuación de Lorentz, la fuerza de Lorentz. Siempre que tengamos un conductor, como es este caso, en este caso tenemos un conductor, va a ser I, paréntesis, de L, vector, producto vectorial por B, ¿de acuerdo? Esta va a ser la formulita que nos va a permitir obtener esa fuerza. Entonces, en el primer lugar vamos a estudiar la fuerza sobre la porción rectilínea AC, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar este trayecto de aquí, AC. Bueno, en realidad la intensidad va de C hacia A, la corriente va de C hacia A. Entonces, estudiamos, por ejemplo, este punto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí, el diferencial de longitud va a ser dx, pues un trocitín muy cortito, un elemento diferencial de longitud. Va a aparecer aquí, bueno, el diferencial de longitud tiene esta dirección, ¿vale? El diferencial de longitud tiene esta bueno, le he llamado dx, ¿vale? Porque supongo que esto es el eje x, pero vamos, que sepáis que tiene esta dirección. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sentido que la intensidad, ¿vale? Siempre el diferencial de longitud tiene que tener el mismo sentido que la intensidad. De acuerdo. Después, el campo B viene hacia afuera, viene hacia mí, entonces, según la regla de la mano derecha, bueno, lo hacemos, la regla de la mano derecha, para calcular el producto vectorial, de L va hacia la izquierda, B va hacia afuera, por lo tanto, la fuerza me va a quedar hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es simplemente producto vectorial. Sí, siguiendo esta fórmula, es de L por B. Pues me queda que la fuerza AC, diferencial, estamos con diferenciales, ojo, y son vectores, diferencial de FAC va hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esta formulita se podría escribir, diferencial de FAC es igual a I, lo voy a escribir vectorial de x por B, ¿vale? dx y dl en este caso es lo mismo. Sabemos que un producto vectorial se puede escribir como el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman ambos vectores, es decir, se puede escribir como I por el módulo de dx, pues va a ser simplemente dx, ¿de acuerdo?
por el módulo de b, que va a ser b, por el coseno que forman ambos vectores, que si nos fijamos es 90 grados, de x va hacia la izquierda y b va hacia mí, forman 90 grados. El seno de 90, he dicho coseno, no, es por el seno de ese ángulo, seno de 90, que es 1, ¿vale? Entonces me queda y por b por dx. Lo voy a escribir así para ser un poco más ordenado. Y por b por dx, ¿vale? Esta va a ser el diferencial de fuerza que aparece en este diferencial de longitud, en el tramo AC. Por lo tanto, si queremos calcular la fuerza en todo el tramo AC, tenemos que hacer la integral entre este punto de aquí y este punto de aquí. Yo me puedo poner mi origen de coordenadas donde quiera. Por comodidad lo voy a poner en el centro. Aquí voy a poner mi eje Y, ¿vale? Y este es el eje X. Entonces la integral la tengo que hacer entre menos R y R, ¿de acuerdo? Entre menos R y R. Va a ser en todo este tramo. Me va a quedar integral de Y por B de X, donde Y y B son constantes, pueden salir fuera de la integral, por lo tanto me queda simplemente Y por B por X entre menos R y R, y esto me va a quedar 2R y B, ¿de acuerdo? Esta va a ser la fuerza que aparece en toda esta longitud, ¿vale? En toda esta sección del conductor, desde A hasta C, F a C. ¿Y qué sentido va a tener? Bueno, pues el sentido, el que hemos definido según el producto vectorial que me resultaba hacia arriba, es decir, vectorialmente la fuerza AC se escribe así. Aquí lo he escrito en módulo y vectorialmente 2R y B J, ¿vale? Donde J es el vector unitario en el sentido del eje Y. J. Muy bien. De acuerdo. Vamos a calcular ahora la fuerza sobre la otra porción, la porción semicircular ABC. ¿De acuerdo? ABC, toda esta porción semicircular. Entonces, bueno, me voy a hacer aquí el dibujito para que se vea más claro. Tenemos aquí nuestra porción semicircular. Lo hago más grande para que se vea de Booty, ¿vale? Es fundamental el verlo de Booty. Eje X, eje Y. De acuerdo, entonces lo vamos a estudiar para un diferencial de longitud cualquiera en nuestra sección. Pues por ejemplo este de aquí, la intensidad viene circulando por aquí, pues me voy a fijar en este diferencial de longitud, que es muy cortito, ¿vale? Vamos a poner el diferencial de longitud en función del ángulo, porque a la hora de integrar, como es una circunferencia, tendremos que integrarlo para cada ángulo. Entonces, desde el centro, que fue el origen que yo tomé, hasta este diferencial de longitud, hay una distancia que es el radio, ¿vale? Y hay un ángulo que es θ. Entonces, el diferencial de longitud es la longitud que avanzas por aquí, es lo mismo que el radio por el diferencial del ángulo avanzado. Claro, el radio por el ángulo que avanzas es la longitud que avanzas en la circunferencia. Eso es obvio, eso es una ecuación de la ESO. Bueno, por otro lado, vamos a dibujar aquí el campo B, que era saliente. Entonces, diferencial de L por B, ¿vale? Hacemos el producto vectorial, regla de la mano derecha para calcular la fuerza. Me va a quedar diferencial de L hacia abajo por B. Me va a quedar la fuerza hacia adentro, ¿vale? La fuerza en toda la espira va a ir siempre hacia el centro de la circunferencia. Este va a ser el diferencial de fuerza en cada punto. Pues en este punto pues también irá hacia el centro. Eso lo podéis dibujar para cada punto, va a ser siempre lo mismo. O sea, haciendo la regla de la mano derecha te queda para adentro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar las componentes rectangulares de la fuerza, pues según el eje X y según el eje Y, aunque nos deberíamos de dar cuenta, antes de calcularlo, previamente, que las componentes según el eje X van a desaparecer, porque la componente del eje X que tira para acá se va a anular con la del otro lado, ya que esto es simétrico, tiene simetría par. Por lo tanto, las componentes según el eje X se van a anular y la componente total va a ser en el eje de la axis. Pero bueno, lo voy a demostrar. El diferencial de fuerza
Bueno, voy a calcular primero el módulo diferencial de f con esta misma formulita del principio, ¿vale? Sabiendo que el producto vectorial es el producto de módulos por el seno de ambos, diferencial de f será el módulo i por dl, aquí le he llamado dl, vale, pues i por dl por b por el seno de 90, que es el ángulo que forman, ¿de acuerdo? Es i por b por dl, pero dl hemos dicho que es r de teta, pues esto lo escribo como i por b por r de teta, ¿vale? Esta va a ser el diferencial de fuerza en función del ángulo avanzado. Entonces vamos a escribir las componentes rectangulares de la fuerza. Vamos a escribir primero la componente según el eje x. Va a ser esta fuerza que viene hacia acá se puede descomponer según el eje x en esta componente, que va a ser la del eje x, dfx, la que acabo de pintar aquí, y en rojo voy a pintar dfi, la descompongo, ¿vale? dfi. Y puesto que he puesto el eje x positivo hacia la derecha y el eje y positivo hacia arriba, entonces dfx es negativo, es menos IBR, lo que acabo de pintar aquí, IBR de teta por el coseno de teta. Coseno de teta, claro, si tenemos aquí este triángulo rectángulo, aquí tenemos teta, el coseno de teta es el cateto contiguo, es el eje x, estamos mirando dfx. Y dfi, pues también es negativo porque va hacia abajo, yo pinté el eje y yo pinté el eje y positivo hacia arriba, entonces dfi es negativo también, menos IBR de teta por el seno de teta, claro, por el seno, porque el seno de teta es el cateto opuesto, que es el eje de la axis. Estoy calculando la fuerza, estoy simplemente descomponiendo un vector de f, lo estoy descomponiendo en sus dos componentes, ¿vale? Su componente y su componente x según este ángulo que es teta. Simplemente es una descomposición vectorial básica. Entonces, nos hacemos la integral a toda la sección a todo el segmento para calcular el valor de esta fuerza. Entonces, f en las x será la integral de dfx entre ¿qué valores? Pues entre 0 grados, ¿vale? Estamos integrando con respecto al ángulo, pues entre 0 grados y 180 grados. Y f en las y será lo mismo, la integral entre 0 y 180 grados de el diferencial de fuerza en las y. Entonces, en las x las constantes se quedan fuera, menos IBR, esos son constantes y se quedan fuera. ¿Cuál es la integral de coseno de teta? Pues es seno de teta. Seno de teta entre 0 y 180. El seno de 180, aquí el seno es 0 y el seno de 0 es 0 también, por lo tanto esto se va, 0. Me queda que la fuerza en las x es 0. Lo que os dije, que podíamos haber deducido de forma intuitiva, simplemente por ver que es simétrico, tiene simetría par, la fuerza según la componente de las x de un lado se va a anular con la del otro. Lo hemos calculado analíticamente y hemos visto que de verdad era nulo, que no me lo estaba inventando, que no soy un mentiroso, ¿vale? Soy profesor solamente. Vale, entonces, con respecto a la FI, integro esta expresión, la constante sale fuera igual, como menos IBR, y la integral de seno de teta es menos coseno. Con este signo negativo me queda más, ¿vale? Coseno de teta. Simplemente este signo negativo con el menos seno. Claro, la integral del seno es menos coseno, ¿vale? Entonces con el negativo del menos coseno he puesto directamente positivo. No me gusta ir rápido, pero vamos, eso creo que es muy sencillo. Entre 0 y 180. ¿De acuerdo? Entonces me queda que la fuerza en el sentido de la axis es IBR por el coseno de 180 menos el coseno de 0. ¿Cuál es el coseno de 180? El coseno aquí, vale menos 1. ¿Y cuál es el coseno de 0? El coseno aquí vale 1. Por lo tanto, el coseno de 180, que es 1, menos el coseno de 0, que es menos 1,
menos con menos me queda más, me queda IBR por coseno de 180, que es menos 1, menos coseno de 0, que es menos 1, no, que es 1 positivo, ¿verdad? Es 1 positivo. Entonces me queda menos 2 IBR. ¿De acuerdo? Esta va a ser el valor de la fuerza que aparece en el eje de las Is, como hemos dibujado aquí, ¿vale? Al descomponerlo nos queda que es hacia abajo, por lo tanto tiene sentido negativo de las J. Vectorialmente la fuerza en el eje de las Is se escribiría como menos 2 I BR J, ¿de acuerdo? Se escribiría así. Muy bien, todavía no os vayáis porque no hemos terminado, me queda hacer una última aclaración. La fuerza total sobre el conductor, esto es muy importante, la fuerza total sobre el conductor, fuerza total, lo voy a poner así, Ft, va a ser la fuerza sobre la región AC, la inicial que hemos calculado, más la fuerza sobre el segmento semicircular ABC, que es el que hemos calculado al final. La que calculamos al principio era 2 IBR en el sentido de las J, y la que hemos calculado al final, ABC, era menos 2 IBR en el sentido de las J. Y como podemos comprobar, nos queda 0. Eso es porque la fuerza resultante en un conductor que es cerrado va a ser siempre nula, ¿vale? Da igual lo rebuscado que sea el conductor, o sea, da igual lo rebuscada que sea la forma, si queréis lo podéis comprobar, os podéis pintar, por ejemplo, esto así, se puede calcular, es mucho más difícil, pero se puede calcular. Esto es como una semicircunferencia, luego tiene aquí tramos rectos, lo podréis calcular, os saldría nulo. Os recomiendo que me creáis porque si tenéis que comprobar todo esto vais a tardar más. Pero bueno, os lo voy a demostrar de una forma muy sencilla, que es simplemente diciendo que si la fuerza resultante de F es I dl por B vectorial, si estamos en un caso que tenemos un camino cerrado, ¿vale? Pues como podemos comprobar es un conductor cerrado, os estoy diciendo que en los conductores cerrados la fuerza resultante es 0, la fuerza total va a ser intensidad, la B es constante, ¿vale? Esto va a ocurrir siempre que sea un campo constante, por ejemplo tenemos esta B constante, ¿vale? Entonces va a ser I por la integral de dl por B, ¿de acuerdo? B lo he sacado fuera de la integral porque es constante, las constantes se pueden sacar siempre fuera de la integral, como todos sabemos, y en este caso dl es una integral cerrada, ¿vale? Porque es una línea cerrada y como sabemos todos, o si no lo sabéis os lo digo ahora, una integral cerrada, empezamos en un punto, volvemos al mismo punto, es 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fuerza en cualquier camino cerrado siempre va a ser 0. En cualquier conductor cerrado que transporte una corriente va a ser 0. Por favor, suscribíos, dadle a like, cread debate y sobre todo, cread debate y aprended muchas matemáticas, física y magnetismo.